Muy buenas a todos, chicos, chicas, bienvenidos a otro vídeo más del canal y hoy comentaremos 4 puntos que estás pasando por alto en el entrenamiento. Bien, son 4 puntos bastante sencillos, son bastante básicos, creo que todos somos conscientes de ellos, pero que después en la práctica, por lo que sea, no se llevan a cabo o no los tenemos tan presentes. Hablo siempre para gente principiante e incluso intermedia. Doy por hecho que la gente avanzada ya debería tanto conocer como aplicar estas cosas. Es algo muy sencillo y básico, ¿eh? No os creáis que voy a descubrir aquí la pólvora. Entonces, vamos por el primer punto. El primer punto, siempre que vayamos a una máquina o para realizar un ejercicio, va a ser el posicionamiento. Cuando me refiero a posición, me refiero a los reglajes. Tenemos que regular el asiento con las palancas regulables que hay. No va a ser lo mismo una persona de 1,60 a una persona de 1,90. No nos podemos sentar en la misma máquina a realizar el ejercicio si antes ha estado pues un chico de 2 metros. Por cojones no nos va a quedar igual y no vamos a... Uno de los dos va a realizar mal el ejercicio, si está la máquina al mismo punto. O sea, eso tenerlo presente. Entonces, el posicionamiento es clave. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Pues, por ejemplo, si nos vamos a un press de pecho sentado, la máquina clásica sentada, de empujar la carga al frente, lo que tenemos que hacer es tener de referencia que prácticamente lo que sería el agarre nos quede a la altura del pecho, incluso ligeramente por debajo, pero bueno, la altura del pecho sería correcta, la parte baja del pecho. Desde ahí tenemos una palanquita regulable en el asiento, sube y baja, entonces una vez estemos sentados, miramos que nos quede el agarre a esa misma posición, a esa misma altura, y desde ahí ya podemos ejecutar el movimiento correctamente. ¿Qué pasa si nos colocamos después de que haya venido un chico que es mucho más alto que nosotros y tiene el tronco más largo? Lo que va a hacer es que cuando nos sentemos nos quede el agarre a la altura de los hombros. Entonces, evidentemente no vamos a realizar bien el empuje, no vamos a colocar el codo de manera correcta y el ejercicio pues va a tener bastante mala pinta, sobre todo para nuestros hombros. Entonces, esto tenerlo presente, que son cosas básicas, son cosas sencillas, pero siempre fijaros, si desconocéis una máquina, o incluso si lo conocéis y no os habéis fijado nunca, hay como unas instrucciones. Tenemos unos muñequitos en los que tienen ciertos grupos musculares coloreados y que se ve el movimiento. Pues estas cosas tan sencillas y tan simples, hostia, hay gente que todavía veo que peca en eso, que la ves situado en el banco, sobre todo pasa mucho con los presses inclinados. Esta misma máquina que os he dicho, de manera inclinada. Hostia, os estáis poniendo la parte del agarre por debajo del pecho. Y desde aquí hacéis así. O sea, ¿cómo no os va a doler el hombro? Si es que lo raro es que lo tengáis en su sitio. O sea, no podéis hacer este gesto. Entonces, a partir de ahí, pues yo lo que os recomendaría sería, en este caso, como estamos trabajando la parte superior del pecho, lo que hacemos es intentar que vaya a esa parte, que el agarre vaya a esa altura. Entonces, por norma general, vamos a intentar pecar de colocar el asiento un poco más bajo. Tampoco excesivo, pero sí un poquito más bajo, para que ya la línea de fuerza vaya a la misma trayectoria pues con ese eje. Entonces, vamos a intentar colocar ese codo en la misma posición y desde ahí ya hacemos el empuje de manera diagonal. Son cosas, como os digo, tan sencillas que cuando las ves que no se cumplen, hostia, es que ahí falta algo. Entonces, evidentemente, para no hacernos daño y para hacer bien las cosas, para poder aprovechar nuestro tiempo y maximizar beneficios, vamos a intentar estas cosas claves, pues dejarlas bien listas desde un principio. Bien, el segundo punto, ¿cuál sería? La respiración. Algo también muy obvio, ¿no? Porque parece que, claro, que respiramos bien porque estamos vivos, ¿no? Llevo 30 años vivo, tan mal no lo estaré haciendo. Vale, ¿qué pasa con el tema de la respiración? ¿Por qué es tan importante o por qué se le da tanta importancia? Porque al final nosotros necesitamos, por un lado, para nuestro rendimiento, para obtener ese máximo beneficio de los ejercicios y de las máquinas, hacer unos esfuerzos altos. Entonces, para poder hacer esfuerzos altos, necesitamos que la respiración vaya medianamente acompasada. Necesitamos inspirar, coger bien el aire y cuando apliquemos nuestra fuerza, necesitamos tener ese aire dentro y luego ya habrá un punto en el que a medida que el esfuerzo disminuya podremos soltarlo. Vamos a
imaginar de nuevo esa misma máquina, esa máquina de press de pecho. Si nosotros el esfuerzo lo hacemos hacia adelante, cuando estemos aquí en la posición inicial y antes de empezar el movimiento, tendremos que llenarnos bien de aire, inspirar, y ya en cuanto nos movamos será cuando soltemos el aire. Y después en la fase negativa, en la fase excéntrica, cuando el peso viene hacia nosotros y nosotros únicamente tenemos que aguantarlo, será cuando vayamos inspirando. Inspiro y expiro. Entonces la idea sería esa, sería intentar llenarnos bien de aire y después, a la hora de hacer el esfuerzo, soltarlo. Tenemos también medio trucos, ¿no? ¿Cuál sería uno de ellos? Yo esto lo suelo recomendar, sobre todo a aquellos que acabéis de empezar. Siempre que veamos que las placas suben, nosotros soltamos el aire. Subir, soltar, subir, soltar. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que se hace el movimiento positivo, la parte concéntrica del movimiento será cuando tendremos que exhalar. Entonces, en la parte negativa será cuando inspiremos, lo dicho, cojo aire, suelto. Y siempre que veo que suban las placas, soltamos el aire. Recordad, siempre que se hace el esfuerzo es cuando tenemos que soltar el aire. Pero es que para poder aplicar ese esfuerzo necesitamos tener aire dentro. Porque si no estamos jodidos. De hecho, os habrá pasado alguna serie que por lo que sea pues no habéis calculado bien, os habéis precipitado de alguna manera y que sin aire hemos intentado hacer ese esfuerzo, esa parte positiva, y nos hemos quedado como que en medio te ahogas, ¿vale? Entonces, esto, tenerlo presente, porque es parte fundamental, porque parece que no, pero si esto no lo hacemos bien, no podremos rendir tanto como realmente podríamos hacerlo y, en consecuencia, no vamos a sacarle tanto partido a esos ejercicios, ¿vale? Lo dicho, subir, soltar, yo creo que es más sencillo que eso. Recordad, no es que sea subir el peso, porque habrá momentos en los que nosotros tendremos que bajar el peso, como puede ser un jalón al pecho, una pull down. En ese momento de bajar es cuando hago el esfuerzo, pero recordamos, cuando las placas suban, cuando el peso sube, es cuando debemos soltar. Bien, el tercer punto, ¿cuál sería? La velocidad. Bien, el tema de la velocidad. Nosotros siempre que hemos ido al gimnasio hemos visto a gente que va realizando los movimientos de una manera, a un ritmo moderado, como a un ritmo crucero. Pero eso no es porque ellos lo quieran así, no es porque ellos lo hagan de manera consciente, es porque realmente el peso se lo impide. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, porque va muy unido con el último punto, que es el tema de la carga, ¿vale? El tema del peso, va muy unido, por eso lo he colocado ya. Si nosotros no escogemos una carga adecuada, nosotros siempre que apliquemos nuestra fuerza, tenemos que intentar que sea a la máxima velocidad posible. Yo quiero aplicar mi máxima fuerza, quiero mover el peso lo más rápido que pueda. Lo que pasa es que desde fuera, el observador va a ver que el peso se mueve lentamente. Pero eso no es porque yo lo haga de manera consciente, no es porque yo lo haga a propósito, sino porque el peso me lo está impidiendo. Yo realmente quiero mover 200 kilos así. Lo que pasa es que desde fuera se va a ver así. Como que ya no puedo con la vida. Entonces, eso sería una buena selección del peso. Pero nosotros tenemos que intentar, como os digo siempre, llegar a ese número 10. Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener presente? La velocidad. En la cabeza siempre. Querer moverlo lo más rápido posible, que luego realmente será el movimiento en un segundo. Y después, en la fase negativa, la de la bajada, como no tenemos que hacer fuerza para nosotros porque el peso ya viene, simplemente lo aguantamos, vamos a intentar que dure pues probablemente el doble. Si subimos en 1, pues bajaremos en 2 segundos. Algo así, tampoco hace falta hacer una fase excéntrica de 5 segundos. No hace falta volverse loco, eso ya serían técnicas como más avanzadas, que si queréis más adelante detallamos. Ahora mismo, teniendo en cuenta que hay que intentar explotar al frente, en este caso, siempre que sea un press, y aguantar la bajada, creo que tendremos bastante ya entendido y ganado. Pensar eso, a nivel interno, yo quiero ir lo más rápido que pueda, pero desde fuera se va a ver despacio siempre y cuando haya hecho una buena selección del peso. Y después, cuando viene el peso, lo que hago es sostenerlo. Entonces, una vez tenga ese movimiento rápido, despacio, rápido, despacio, es cuestión de
escoger la carga correcta para llegar a ese número 10, como os digo. Y el tema de la carga, último punto, el punto más importante. Esto ya lo hemos comentado varias veces, al final esto es lo que va a determinar nuestro progreso, es prácticamente la intensidad que le damos a los ejercicios y lo que tenemos que tener presente es que prácticamente esto va a ser el indicativo número 1 de si nosotros progresamos en el gimnasio o no. Entonces, como va relacionado, como he dicho antes, el tema de la velocidad, tenemos que procurar escoger un peso, como digo siempre, moderadamente alto. Moderadamente porque al final nos estamos conociendo, no sabemos muy bien ni nuestros propios límites. Entonces, no vamos a saber qué pesos deberíamos utilizar en las máquinas. Una vez ya pasen un par de semanas, unos meses, que ya nos conozcamos, que ya en cuanto vemos una máquina automáticamente identificamos qué peso podemos manejar para nuestras series efectivas, ahí ya sí, ahí ya no hay tanta pega. Pero al principio vamos a intentar ir haciendo esas cargas moderadas para que una vez terminemos nuestra serie siempre nos preguntemos, ¿podría haber realizado 3 más? Si la respuesta es sí, evidentemente el peso tiene que subir. Si la respuesta es no, pues nos podremos mantener con ese peso. Y si nos hemos quedado en la número 8, pues evidentemente podremos incluso bajarle el peso para llegar de nuevo o bien a esas 8 o bien a ese número 10. Estas serían la parte de la carga. No quiero repetirme en exceso porque al final es algo que hemos comentado en vídeos anteriores y debería haber quedado claro. Pero al final digo estas cosas que son tan básicas porque al final lo veo en el día a día. Tanto a nivel cuando estoy trabajando como cuando voy a nivel usuario a un gimnasio, veo que hay conceptos como sobre todo el tema del posicionamiento que no se adoptan nada bien. Y de hecho, hostia, creo que es bastante sencillo. Aparte de que tengas los propios dibujitos que te explican, incluso simplemente tú puedes ver a la persona que está haciendo anteriormente. En el caso del que lo está haciendo mal, yo creo que pega al ojo. Lo que os digo, la parte de ese press inclinado, incluso el press militar en la multipower, voy a poner así de perfil, yo creo que se va a ver también claro. Pasa mucho que cuando la gente hace un press militar, los codos los deja atrás y lo que pasa es que van en este movimiento. Si es que ahí realmente te estás fastidiando los hombros. Entonces, lo que tenemos que procurar es que siempre vayan en el mismo eje de fuerza. Si es un press militar, vamos a intentar colocar los codos ligeramente adelantados y desde ahí en esa misma línea vamos hacia arriba. Y con el press inclinado, sobre todo en las máquinas, tener cuidado en eso. No pequéis de por querer meter más peso, colocarme yo muy arriba. Porque claro, te colocas arriba porque el empuje, lo que es el inicio, sale medio recto. Entonces, claro, aquí tienes más fuerza que tirando hacia arriba. A medida que nosotros nos vamos inclinando, tenemos menos fuerza. Entonces, claro, si yo hago eso para la salida, para poder meter más peso, luego cuando me lleve hacia arriba, podré moverlo, porque al final he conseguido esa inercia, pero es que luego todo ese peso me viene de vuelta. Y cuando me viene de vuelta, lo que hago es soportarlo con los hombros haciendo este gesto, porque claro, al final el codo va a una posición que no es la suya, que no es la apropiada, porque estoy más alto, y lo que hago es llevar atrás el codo adelantando el hombro. Entonces, ahí es cuando pueden venir los problemas. Entonces, vamos a intentar, en todo lo que sean los presses inclinados, pecar más de colocar el asiento a una altura más baja que alta. Básicamente porque vuestros hombros os lo van a agradecer. Y con el press militar lo mismo. Si nos colocamos, vamos a decir, en un press inclinado aquí, con el agarre aquí, para poder ir en esa dirección, a medida que la barra se vaya colocando de una manera más vertical, pues lógicamente nuestro codo va a ir en la misma dirección. ¿Vale? Yo no puedo hacer este empuje así. Lo que tengo que hacer es que si la barra va cada vez más vertical, yo tengo que colocarlo en la misma dirección para poder aplicar la fuerza. Y de una manera segura, además. Entonces, estos son conceptos que pasan mucho y que no deberían pasar a estas alturas. Porque al final, lo que os digo, lo repito porque lo veo a gente que ya lleva unos años entrenando. Que no puede ser a estas alturas de la película que estemos así. El tema de la respiración, yo creo que ya somos bastante conscientes. Sí que es cierto que los principiantes, cuando
tenemos un punto en el que, por lo que sea, nos fatigamos o recibimos mucha carga externa, mucha tensión, que ya nos ponemos como medio nerviosos, empezamos como a perder así la respiración, ¿no? Al final, cuando estás en esa zona que ya va picando, ¿no? Que ya son sensaciones de decir, hostia, una persona avanzada ya sabe que ahí está trabajando, en plan de aquí voy a permanecer. Una persona que no sea avanzada, intermedios, principiantes, o sea, les va a dar mucho respeto y ahí es cuando se ponen nerviosos, quieren terminar la serie muy rápido, no aprovechan tanto ese tiempo bajo tensión, que es la clave para la mejora. Entonces, ahí es cuando se vuelve la respiración algo caótica. Pero por lo demás, en principio, esto debería estar bien. El tema de la velocidad, tampoco lo he visto a la gente volverse loco en plano ahí tirando a machete con un peso muy, muy bajo, salvo casos contados y de manera muy estratégica colocado, ya sea para trabajar la explosividad, etcétera. Entonces, bueno, ahí en esos temas no me meto porque es otro rollo, es cuestión de rendimiento. Ahí al fin y al cabo pues tenemos que valorar pues, el propio atleta, entonces eso ya es cuestión de cada uno, pero sí que se suelen usar unos pesos en torno al 50-60%, entonces claro, si tú vas a tope con un 50%, pues lo vas a mover muy rápido, pero bueno, es que de eso se trata también. Y luego lo de la carga, al final lo que os digo, no le voy a dar tanta vuelta a esto, porque al final es la parte de la intensidad, yo creo que es lo que va a determinar, pues oye, nuestro rendimiento en el gimnasio, va a determinar nuestro progreso, si mejoramos a nivel de masa muscular, si perdemos grasa. Entonces, esto lo he dicho ya en muchas ocasiones, tenéis vídeos ya anteriores comentándolo, pero sobre todo eso, que tengáis presente que si no tenemos estos 4 puntos claros y sobre todo, si los tenemos claros pero no los aplicamos, estamos en las mismas, así que vamos a ponernos las pilas, vamos a prestar un poco de atención, vamos a estar haciendo nuestro entrenamiento, sí, pero también hay muchos factores que pensamos que se dan por hecho, pero que realmente todavía les tenemos que dar una vuelta, ¿vale, chicos, chicas? Así que lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, si tenéis alguna sugerencia, dejadlo en el cajón de comentarios y como siempre os digo, nos vemos en próximos vídeos, no os despistéis.